Muy buenos días, tardes. En esta ocasión hablar sobre la solución del parcial final de mecánica materiales. Me llamo Alejandro Fernández Mejía y este parcial constaba de dos puntos, el cual el primer punto era este. Para la viga mostrada hallar la ubicación y el valor de la deflexión máxima de E igual a 21.538 megapascales por medio de la ecuación de singularidad. La viga que nos daban era esta con empoderamiento en A, una fuerza distribuida de BC y un patín en D, y nos daban las secciones transversales en metros, en cual la viga tiene una distancia, tiene una longitud de 22 metros. Para desarrollar esta viga, para desarrollar la deflexión máxima, necesitamos, o sea que si nos sea más sencillo desarrollarla, voltearla horizontalmente de esta manera. Entonces queda que el empotrado cambiaría al lado derecho, que la fuerza distribuida del triángulo no sería esta parte de acá, quedaría al lado izquierdo, sino que moría para el lado derecho y que el patín quedaría al lado izquierdo. Después de realizar esto también se hace por el método de las ecuaciones de Macaulay. Entonces, para hacer esa ecuación de Macaulay, lo que necesitamos es extender el triángulo que tenemos acá, extenderlo hasta acá. Y necesitamos ya saber la altura con la que quedó el triángulo. Entonces, podemos hacer la ecuación de triángulos, que ponemos la altura de 15 sobre la distancia de 10 es igual a la altura de W sobre la distancia del triángulo grande, que sería 22. Despejando eso, nos daría la altura, que es igual a 33 kN sobre metros. Después de esto, hallamos la pendiente. No importa si sea del triángulo chiquito o ya del triángulo grande, nos va a dar exactamente igual, como podemos observar acá. Después de esto, hacemos calculación de Macaulay, hacemos hallamos el momento, que cual nos quedaría 3 medios menos 3 medios, que son las ecuaciones de Macaulay, sobre c sobre x menos 16. De 16 estaría hasta acá. Entonces sería la del triángulo chiquito. Y ahora para el triángulo grande, pues para esta parte, antes de desarrollar esto, necesitamos dividir esta parte de acá, de esta parte de color verde más claro, dividirla en dos, en un cuadrado y un triángulo. Llevando a que, llevando a que quedaría de esta forma. De tal forma que esta parte de acá sería esta misma parte de acá, por la ecuación de Macaulay, que ya conocemos, ella está, más este triángulo de acá, menos, menos el cuadrado. Ya como puede calcular las observaciones, que ya menos 3 medios sobre 6 por x menos 16, más 3 medios sobre 6 de x a la 6 menos 6, menos 15, menos 15, que da la altura de, como esta es una distribuida en forma de cuadrado, de rectangular, entonces quedaría nomás 15, no es necesario que en el le pongamos el momento, entonces quedaría de esta manera. Entonces resolviendo esto para que nos quede más sencillo, las ecuaciones de Macaulay, nos quedaría de esta forma: un cuarto de x menos 6, todo eso elevado a la 3, y 15 y menos 15 medios, y x menos 16 al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, menos un cuarto de x menos 16 al 3. Después de desarrollar esto, venimos y nos damos cuenta, después de tener esa ecuación, nos damos cuenta que como esto es un patín, tenemos una reacción en y. Y aquí como es un empotrado, tiene una reacción en y, una reacción en x y un momento. Pues como entonces llegamos en las ecuaciones que teníamos anteriormente, que sería esta, la agregamos con las ecuaciones de Macaulay, lo que vendría siendo para agregarle un punto, o sea, una fuerza fija y otra fuerza fija y un momento, que quedan de esta manera. Ese RD, que sería este, por x menos 0, todo esto elevado a la 1, que vendría siendo esta parte de acá, más un cuarto de x menos 6, todo esto elevado a la 3, que vendría siendo este, menos 15 medios de x menos 16 al cuadrado, que vendría siendo el triángulo que teníamos anteriormente, este, que sería entre ese mismo, y sería menos el momento de este del empotrado, que como hacia arriba es a favor de la manecilla del reloj, no, pero como es en contra, entonces
quedaría menos x menos 28, todo eso elevado a la cero porque es un momento. Cuando un momento es elevado a la cero. Cuando es una fuerza, nomás, es elevado a la uno. Cuando es una fuerza distribuida en triángulo, es a la 3. Y cuando es un cuadrado, es a la 2. Entonces, teniendo en cuenta eso, no tenemos que las ecuaciones de momento por Magauli quedaría de esta forma. Y como esto también se tiene que hacer por doble integración, cuando integramos por la primera vez esta ecuación, la de momento nos quedaría la del ángulo, la del ángulo de deflexión, la del ángulo que vendría siendo esta, que sería la primera integrada de esta. Al integrarla otra vez, o sea, al volver a integrarla de esta, la del ángulo, nos daría la de deflexión que quedaría de esta manera. Después de tener esas tres ecuaciones, venimos y hacemos las condiciones de frontera. Como en el soporte D, m es igual a cero y el momento es igual a cero y la deflexión es igual a cero cuando x cero. De la ecuación de momento no tenemos nada, así que aplicamos las condiciones de frontera. O sea, entonces tenemos que delta es igual a cero cuando x es igual a cero. Reemplazamos en la deflexión, reemplazamos donde haya x0 y donde esté delta 0, o sea, en esta parte de acá, y nos damos cuenta que nos queda de esta forma. En las ecuaciones de Magauli, cuando dentro de esas partes, de esos paréntesis, por decirlo así, cuando son menores a 0, se cancelan, se tendría 0. O sea que en este caso, pues 0 menos 0, 0, pues esto se convertiría en 0. Y como esto está a 0, pues esto quedaría 0. Acá como queda la menos 6 y como en la ecuación de Magauli dice, y cuando aquí dentro de esto queda negativo, se vuelve 0. Aquí también lo mismo, se quedaría 0, aquí también 0, aquí también 0, aquí también 0. Y como esta es la segunda integral, tenemos C1 y C2. Y C1 como tiene X, y como X es igual a 0, lo ponemos 0 y se cancelaría y también quedaría 0. Llevándonos a que C2 es igual a 0. Después de hacer esto, hacemos en el empotramiento. Este era en el apoyo, o sea, en el patín. Después en el empotramiento tenemos cuenta que el ángulo es cuando es 0, es igual a 0, y la deflexión cuando es igual a 0 es cuando x es igual a 28. Después, o sea, realizando esto, teniendo en cuenta esta ecuación de frontera, tenemos que cuando θ es igual a 0 y x igual a 28 la venimos reemplazando en las ecuaciones de ángulo, así de esta forma. Así como la podemos ver, observar acá, la reemplazamos. Esta sería nuestra ecuación inicial del ángulo y acá sería reemplazándolo. Nos quedaría de esta manera y haciendo los despejes. Los despejes y para que nos quede más cómoda la ecuación, nos quedaría de esta forma, que 392 por R por la ración en D más C1 es igual a menos 9025. Entonces esa sería la primera ecuación que vamos a necesitar. Después, cuando la deflexión es igual a 0, perdón, cuando la deflexión es igual a 0, cuando x vale 28, es decir, con la ecuación de deflexión, que sería esta de acá, lo que vamos a hacer es reemplazarlo como si acá mismo y nos va a quedar de esta manera. Y aquí nos damos cuenta que algunas van a ser 0, como se pueden ver acá. Y después de cancelar esa y hacer las sumas y los despejes para que nos quede más fácil la ecuación, nos damos cuenta que nos va a quedar de esta manera. Quedaría 10.976 sobre 3 por la ración en D más 28 por C1 es igual a menos 48.350, y esta sería nuestra segunda ecuación. Aquí las pueden ver más claramente, las dos ecuaciones. Teniendo en cuenta eso, nos damos cuenta que es una ecuación de 2 por 2. Realizamos los despejes hay distintos métodos para solucionar esto. En este caso yo quise fue poner una calculadora y la calculadora me arrojó que los siguientes resultados, que RD sería igual a menos 27,927 kilonewtons y C1 sería igual a 1922,931. Después de hacer eso,
venimos y hacemos las ecuaciones de estática. La normal sería con su sumatoria, fuerza igual a y, de y es igual a cero. Tenemos de la reacción en D, la reacción en A, más los 75 que sería, entonces, que sería la de esta fuerza, la de esta fuerza, la de esta fuerza de que esparcí. Esa fuerza nos haría los 75 y entonces hacemos el despeje, ya que conocemos RD, hacemos el despeje RA y tendríamos que RA sería igual a menos 47,074 kilonewtons. Después hacemos las ecuaciones de momento. La ecuación de momento, donde igual sumatoria de momento es igual a cero. Tenemos los menos 28 por la reacción en D, menos 28 que sería la reacción en D, menos 28, pues como hacemos un momento aquí en A, menos 28 por la reacción en D, y menos 1150 que sería el momento aquí en esta fuerza distribuida, más el momento MA. Conociendo ya todo esto, hacemos el despeje de MA y nos damos cuenta que MA sería igual a 368,048 kN por metro. Después de saber esto, venimos a la sección transversales. Esto lo vamos a ver más tarde. Así que venimos a las secciones transversales y vamos a hallar las inercias. Acá tenemos cuenta que aquí podemos formar a través de esto, podemos formar un cuadrado y dos triángulos. Que un cuadrado que vendría siendo de 3 por 4 y un triángulo que vendría siendo una altura de 1 y un ancho de 3. Entonces venimos acá respectivamente, hallamos el área del cuadrado, que es el área 18, y el área de los triángulos y el área total. Después venimos y hallamos los y. Después venimos y cogemos hallamos el área por el y y solo sacamos la suma total. Podemos multiplicar este con este y después hallamos la inercia, las IC, ICC. Venimos, las hallamos como total, y después hallamos los de y después el área por el de y eso. Y después venimos y aquí hallamos los y, que sería los 24, o sea que sería el área por el y sobre el área que nos daría los 1,6. Y entonces vendríamos a hallar la inercia, que serían los 12 de las inercias de acá, la sumatoria de las inercias de acá, más el 0,9 del área por el de y eso sería igual a 11,1, que esto vendría siendo la inercia de, de esta sección transversal. Después de saber eso, ¿qué hacemos? Después de saber eso, venimos y vamos a hallar la deflexión de la viga. Que logra cuando eso se logra, esa es la deflexión máxima, siempre se logra cuando el ángulo de giro es igual a cero. Entonces, ¿qué hacemos con la ecuación del ángulo de giro? Reemplazamos cuando el ángulo de giro es cero, venimos y nos damos cuenta que tenemos todo esto. Y venimos reemplazando con las ecuaciones, con los resultados que hayamos anteriormente, que vendría siendo esto, vendría siendo estos, ya casi los conocemos. Venimos y los reemplazamos acá cuando el ángulo de giro es cero y después de saber todo esto cogemos y despejamos la x. Resolviendo esta ecuación nos damos cuenta que x es igual a 12,3627 metros. O sea que ese vendría siendo el valor más coherente. Después de esto, para finalizar este primer punto, se reemplaza lo conocido en la ecuación de deflexión la, para tener la flexión máxima y ya usamos los datos ya que conocemos con la E, que vendría siendo 21.538 megapascales y la inercia 11,11 metros cuadrados. Entonces venimos con la ecuación de deflexión y hacemos el despeje de la deflexión, como podemos observar aquí, y hacemos aquí, entonces después cogemos y reemplazamos por los datos que ya sabemos anteriormente. Y resolviendo esta ecuación, nos daríamos cuenta que la deflexión máxima sería 6,27
40,37 por 10 a la menos 5 metros. Esta vendría siendo la solución del primer punto del parcial. O sea, esta vendría siendo la deflexión máxima y esta sería la ubicación de esa deflexión. Después de hacer esto, venimos y este sería el segundo punto del parcial. Este sería el segundo punto del parcial sería para la viga mostrada, allá la ubicación y el valor de la deflexión máxima, que sería esta la viga. Para la viga y los datos mostrados determina el resultante de la fuerza de transición que se genera en la sección transversal en el punto máximo del momento. Esta sería la viga, en cual también tenemos fuerzas distribuidas y un empotramiento nomás. Entonces aquí, como hicimos la pasada, lo que vamos a hacer es voltear la viga para que nos quede de esta manera y nos quede más fácil solucionarlas. Entonces queda así de esta manera, el empotramiento a la derecha y las fuerzas distribuidas hacia este lado. Después de saber esto, hacemos igualmente como lo hicimos la vez pasada, expandemos el triángulo y damos a ver a conocer esta altura. Así pues, esta altura, pues, le expandiríamos hasta acá y daríamos a conocer esta altura de acá, que quedaría esta total, esta sería esta misma. Ya conociendo esto, ya sabiendo que igualmente cuando 25 es igual a 1.5 es igual a W sobre 3.5, viene haciendo toda esta altura, haciendo los despejes de W, quedaría que W es igual a 58,333 kN sobre metro. Después hallamos las pendientes, igualmente como la pasada, si hallamos la pequeña del triángulo o si hallamos la grande del triángulo, nos va a dar exactamente lo mismo como se puede observar aquí. Después de realizar eso, hallamos las ecuaciones de momento de Macaulay, igualmente como la pasada, sería como 25 es a 9, como 25 es a 9, que sería como 25 es a 9, como x es a 2.5 sería hasta acá, menos 25 sobre 2, que sería el cuadrado este, sobre menos x a la 4, que sería hasta acá. O sea, el 2.5 iría desde acá hasta acá y el 4 iría desde acá hasta acá. Después como la del otro triángulo, que sería el que está acá arriba, menos 25 sobre 9, eso es igual a 4, a x menos 4, que como inicia en el mismo lado, pues sería el mismo e4 a 3. Después de saber esto, igualmente como la pasada, sabiendo que aquí es un empotramiento, que tenemos reacciones en x, en y y en momento, venimos y le agregamos en nuestra ecuación de momento de Macaulay. Cuando tenemos en cuenta esto, lo siguiente, y acá cogemos, y como este es positivo y este es negativo, se cancelan. Entonces debido a eso, entonces después de eso aquí le agregamos la reacción en A del empotramiento y el momento. Después de haber cancelado esto, nos quedaría la ecuación de momento de esta manera: 25 sobre 9 es eso multiplicado por x menos 2,5 sobre 3 menos 25 sobre 9 de x menos 4 es igual a 3, menos igual entonces igual a 3 más la de momento más la reacción. Realizando la primera integración tendríamos el ángulo de giro, la ecuación de ángulo de giro de Macaulay, y después tendríamos, volviendo a integrar la ecuación de giro, de ángulo de giro, tendríamos la deflexión, que sería esto. Después de tener estas tres ecuaciones, igualmente como la pasada, como el primer punto, conocemos las condiciones de frontera. Sería cuando el empotramiento A es, como aquí no tenemos un patín en ningún lado, solamente tenemos el empotramiento A, entonces solamente tenemos condiciones de frontera en A. Entonces sería el empotramiento en A es cuando el ángulo de giro es igual a 0 y la deflexión en 0, cuando x es igual a 6, como pueden ver aquí, es 6. Entonces debido a eso cogemos en el ángulo de giro, reemplazamos las ecuaciones y reemplazamos aquí 0 y cuando no está x pues ponemos 6 y nos daremos cuenta, después de realizar eso, nos daremos cuenta después de hacer eso y despejando, nos daremos cuenta que C1 es igual a menos 93,009, 0,99. Después, con la misma deflexión, pues como aquí vemos que el ángulo de giro es igual a 0 y la deflexión es igual a 0 cuando x vale 6, hacemos lo mismo acá del ángulo de giro con la deflexión. Reemplazamos que la deflexión en 0 y que x vale 6
Y después de reemplazar eso, y reemplazamos C1, que ya lo conocemos acá. Después de realizar eso, realizamos los despejes respectivos y nos damos cuenta de que C2 es igual a 490,091. Después, como es una viga isostática, se puede hallar las incógnitas restantes con ecuación de equilibrio. Entonces tendríamos en Y, tendríamos las fuerzas distribuidas, las fuerzas distribuidas y la reacción en A, que vendrían siendo estas, las fuerzas distribuidas y la reacción en A. Despejando la reacción en A nos daremos cuenta que la reacción en A es igual a menos 68,75, menos 68,75 kilonewtons. Con eso nos damos cuenta que esta reacción no iba hacia arriba, sino que era hacia abajo. Después, con las ecuaciones de momento, igualmente hacemos la del momento con las ambas fuerzas distribuidas y la ecuación de momento. Y el carecillo de momento menos 46,875 menos 50. Entonces, después de haber realizado eso, nos daremos cuenta que el momento en A sería igual a 96,875. Entonces aquí venimos y hacemos el cuadro de inercia como lo hicimos en el pasado punto. Acá podemos formar dos figuras, un rectángulo acá, es un rectángulo acostado y un rectángulo aquí parado. Hallamos las áreas, los YI, el área por el YI, los, las inercias de ambos, de ambos, el de Y y el área por el de Y. Después de realizar eso nos daremos cuenta que el Y es igual a 1,315 sobre 1,3, nos damos cuenta que Y es igual a 1,01. Eso aproximando sería 1,01 metros. Después hallamos la inercia, que viene haciendo con las inercias, la sumatoria de las inercias, más el área por el de Y al cuadrado. Tenemos en que las inercias era 0,274, 0,27418 metros cuadrados. Después hacemos eso, después de hacer eso, vamos a hallar la fuerza de tracción máxima. O sea, tenemos de esta manera las fuerzas de tracciones. Acá tendríamos la fuerza hacia arriba, acá tendríamos la de tracción, la de compresión y esa vendría siendo la del eje neutro. Y esto vendría siendo así, como se muestra la figura. Esta figura sería como mirar de un lado esta viga, esta sección transversal, como mirarla de medio lado. Esta parte azul de acá se vendría siendo esta parte azul de acá y la blanca vendría siendo esta parte de acá. Donde esta parte de acá es el eje neutro, como se puede observar acá. Entonces después de saber eso, primero se determina el esfuerzo de tracción máximo para poder cuantificar la fuerza de tracción máxima. La fórmula para hallar los esfuerzos máximos vendría siendo Rho es igual a M por C por I. Entonces, donde el momento, ya lo hallamos acá, tira 96,875 por la C, siendo menos 1,0115, que vendría siendo este, sobre 0,27418, que vendría siendo este. Entonces tenemos que el esfuerzo máximo vendría siendo igual a 357,389. Este vendría siendo el esfuerzo máximo. El esfuerzo de tracción máximo. ¿Sí? Para hallar el esfuerzo máximo. Para la fuerza, primero se halla el área del digna de esfuerzo, el específico en la parte de tracción, para multiplicarla por la base de sección transversal correspondiente, en este caso 0,5. Entonces tenemos que la fuerza de tracción máxima sería 357,389 del esfuerzo máximo por 1,01 sobre 2. Somos 2 multiplicados por 0,5. Entonces tendríamos que el esfuerzo de tracción máxima vendría siendo 90,24. Sería la fuerza de tracción máxima. Después, para hallar la máxima de flexión, como es una viga en voladizo, el análisis del ángulo de giro en esta viga específica va a ser en el punto D, donde x es igual a 0 metros. Se reemplaza en la ecuación de valor del x anterior
junto a las incógnitas resultantes de la ecuación de deflexión para hallar el valor máximo de la deflexión que posee la viga, donde la inercia es igual a esta y la E es igual a esta. Entonces vendríamos en la ecuación de McCaffrey de deflexión, ya conociendo cuánto vale X, cuánto vale E, cuánto vale Y, cuánto vale el momento y cuánto vale la reacción en A. Venimos, despejamos la deflexión, ya mandamos el E por I a dividir y nos quedaría de esta forma. Resolviendo estas ecuaciones, resolviendo esta ecuación nos daremos cuenta que la deflexión máxima vendría siendo 1,128 por 10 a la 5, a la menos 5 metros. Y con esto concluiríamos el tercer punto, el segundo y tercer punto del parcial final.